India, un país que no se puede entender, solo sentir. Caótica, mística, ruidosa, interminable y profundamente sensual, no por lo que enseña, sino por lo que oculta. En esta tierra de templos milenarios, de vacas sagradas y multitudes interminables, las mujeres no son solo figuras secundarias, son enigmas vivos, diosas y prisioneras a la vez, inaccesibles, pero irresistibles. En cada esquina de este país superpoblado y enloquecido hay una historia que mezcla deseo, control, poder y fuego. A primera vista ellas aparecen cubiertas, discretas, casi invisibles. Saris que envuelven el cuerpo como un susurro, colores intensos que ocultan más de lo que revelan, y miradas que, si uno se atreve a sostenerlas, incendian por dentro. Porque en India, el juego de la seducción no es explícito. Se cuece lento, como los curries que hierven durante horas. Se respira en la forma en que una mujer se ajusta el velo al pasar frente a un extraño, en cómo camina entre la multitud esquivando el contacto, pero dejando atrás un perfume inolvidable. El contraste es brutal. Mientras los trenes van desbordados de cuerpos pegados unos contra otros, mientras las calles de Delhi y Mumbai se ahogan en bocinazos y polvo, la mujer india camina con una dignidad que desafía todo caos. Se abre paso entre el ruido sin perder su centro. Algunas, con los tobillos cubiertos de cadenas que tintinean. Otras, con los ojos delineados como si cada mirada fuese una oración. Y todas, con un poder silencioso que ningún dios ha logrado explicar del todo. En la India moderna, el culto al cuerpo femenino se manifiesta de las formas más inesperadas. Por ejemplo, en las bodas, que son verdaderos espectáculos visuales. Durante esas ceremonias, las novias se visten con trajes rojos brillantes, joyas que cubren cada parte visible del cuerpo y maquillaje que convierte sus rostros en obras de arte. Pero lo más impactante es lo que no se dice. Muchas de esas mujeres han sido elegidas sin conocer al futuro esposo y, sin embargo, desbordan belleza, magnetismo, sensualidad. Son ofrecidas como tesoros, como divinidades andantes, como si al casarse no solo entregaran su cuerpo, sino también el alma entera. A pesar de su aparente sumisión, muchas de estas mujeres dominan el juego del deseo con una habilidad ancestral. Saben cuándo mirar y cuándo bajar la vista, cuándo hablar, cuándo callar, y sobre todo, cuándo seducir, sin que nadie se dé cuenta. Hay algo profundamente erótico en esa danza de control, en esa forma de no estar, mientras dominan toda la atención de un espacio. Pero fuera de las grandes ceremonias, lejos de los templos y las luces, existe otra India, una donde la sensualidad es más cruda, más directa. En lugares como Varanasi, ciudad sagrada bañada por el Ganges, el deseo se mezcla con la muerte. Es común ver mujeres viudas vestidas de blanco, supuestamente asexuadas, supuestamente entregadas solo al rezo. Pero si uno se queda el tiempo suficiente en esas calles que huelen a incienso y ceniza, descubrirá que muchas de esas viudas han encontrado nuevas formas de placer, más discretas, pero no menos intensas. En zonas rurales como Rajasthan, aún se practica una costumbre milenaria que roza lo prohibido, el matrimonio por el rapto simbólico. Un hombre simula raptar a la mujer, con su consentimiento, como parte del ritual de cortejo. Ella grita, corre, pero su risa lo delata. Es un juego lleno de tensión, donde se mezclan el miedo, la excitación, el deber y la tradición. Al final, se casan. Y en esa ceremonia, la comunidad entera celebra una unión que empezó como una persecución cargada de deseo. Otro aspecto único de India es el culto a las diosas femeninas. Aquí, lo femenino no solo se venera, se teme. Kali, por ejemplo, es una diosa con lengua roja, pechos expuestos y un collar de calaveras. Su imagen es sensual y aterradora. Representa el deseo sin control, el placer que puede destruir, y en muchos templos rurales las mujeres se acercan a ella para pedir fuerza, fertilidad o venganza.
Esa ambigüedad entre lo sagrado y lo erótico atraviesa toda la cultura india. Una mujer puede ser virgen, madre y objeto de deseo al mismo tiempo, y eso la convierte en un enigma impenetrable. Las películas de Bollywood también alimentan este fuego. Aunque las escenas íntimas son escasas, la tensión sexual está en cada canción, en cada coreografía, en cada giro de cadera que deja al espectador imaginando lo que nunca se muestra. Las actrices más famosas son adoradas como diosas contemporáneas, y sus fans las veneran como si fueran santas eróticas. Curiosamente, muchas de estas actrices provienen de familias conservadoras y viven vidas públicas irreprochables, mientras interpretan en pantalla a mujeres liberadas, audaces y sensuales. Es una duplicidad que India domina a la perfección: vivir una cosa y aparentar otra. Deseo contenido, belleza oculta, fuego que arde sin mostrar llamas. En la India profunda, en pueblos donde las reglas son más rígidas, las mujeres también han encontrado sus propias rutas de escape. A través de danzas tradicionales como el lavani o el mujra, muchas han hecho del movimiento una forma de resistencia. Bailan para otras mujeres, para ellas mismas, para recordar que su cuerpo no es solo de quien las elige como esposas, es suyo y es sagrado. Incluso en el terreno de lo digital, las mujeres indias están rompiendo esquemas. Aunque muchas siguen usando perfiles falsos por miedo a ser descubiertas, han comenzado a explorar espacios donde pueden expresar su deseo, su arte, su imagen, cuentas privadas, grupos cerrados, apps de citas. Todo se convierte en un nuevo escenario donde, poco a poco, dejan de ser invisibles. Y entonces, uno se da cuenta de que India no es solo el país más superpoblado del mundo, es también el más cargado de emociones, de contradicciones, de deseo, porque aquí, entre el ruido de los mercados y los rezos que inundan el aire, el verdadero misterio no está en los templos, sino en las mujeres que caminan en silencio, sosteniendo sobre sus cabezas cestas llenas de frutas, flores y secretos que nadie se atreve a nombrar. En India, lo sagrado y lo profano no se contradicen, se abrazan, se mezclan, se confunden. Y es en la India rural, esa que no sale en las películas de Bollywood, donde no hay luces de neón ni taxis modernos, donde los rituales de cortejo y las relaciones humanas adquieren una profundidad casi mágica. El deseo femenino, reprimido por generaciones, se filtra por los bordes de las tradiciones. No explota a lo occidental, con palabras ruidosas o gestos descarados. Se cuela como el incienso en un templo antiguo, suave, lento y completamente embriagador. En los pueblos del estado de Uttar Pradesh, uno de los más conservadores del país, todavía se practica el ritual del Mehndi, donde las manos y pies de las mujeres se decoran con henna antes de una boda. Pero lo que muchos no saben es que, entre esas figuras dibujadas con precisión sobre la piel, a veces se ocultan nombres secretos. El de un amante pasado, el de un deseo oculto, una forma de inmortalizar, en tinta vegetal, algo que jamás podría decirse en voz alta. Si alguien descubre ese nombre, la tradición manda que el esposo debe buscarlo entre las curvas del cuerpo de su esposa la noche de bodas. Y así, sin saberlo, ese nombre olvidado queda tatuado en la memoria del matrimonio, como una sombra. En Rajasthan, tierra de desiertos dorados y fuertes medievales, existe otro ritual profundamente cargado de sensualidad, el Gangaur. Es una celebración femenina donde las mujeres jóvenes, casadas o no, se visten con sus mejores galas, entonan canciones tradicionales y caminan en procesión mientras llevan imágenes de diosas. Lo que parece una actividad religiosa es, en realidad, una poderosa demostración pública del deseo femenino. Las canciones, cargadas de doble sentido, hablan de anhelos, de amantes, de esperas nocturnas. Las miradas entre las muchachas y los hombres del pueblo están permitidas ese día. Se coquetea, se sonríe, se promete sin decirlo. En esos cantos suaves, la mujer toma las riendas de la seducción,
recordando que ella también elige, incluso en una tierra donde casi todo ha sido decidido por otros. En las regiones tribales del este de India, especialmente entre comunidades santales y gonds, las reglas del amor son todavía más provocadoras para quien observa desde fuera. Aquí, el amor libre no es una novedad occidental. Ha estado presente durante siglos. En estos pueblos, las mujeres pueden elegir con quién pasar la noche. No hay escándalo, no hay vergüenza. En festivales como el Yani Shikar, jóvenes de ambos sexos bailan durante horas, beben licor de palma y eligen pareja para una noche. Algunas relaciones se vuelven permanentes, otras número. Pero en este universo paralelo dentro de la India más conservadora, la mujer no solo tiene voz, tiene poder, tiene deseo y se permite disfrutarlo. En muchos de estos pueblos también se respeta el derecho de la mujer a vivir sola, sin esposo. Las llamadas Joganis o Devadasis, aunque su figura ha sido muy malinterpretada con el paso del tiempo, representan un ejemplo de cómo lo religioso y lo erótico se entrelazan. En sus orígenes, estas mujeres eran consagradas a templos y consideradas esposas simbólicas de la deidad. Tenían un rol central en rituales, danzas y cantos. Su belleza era legendaria y se las instruía en artes sensuales, poesía, música y filosofía. Con el tiempo, sin embargo, muchas fueron explotadas bajo sistemas abusivos. Pero en las raíces de la tradición había una idea poderosa, que el cuerpo femenino era sagrado y deseable. En zonas montañosas del norte, como Himachal Pradesh y algunas aldeas en Uttarakhand, aún existen formas de matrimonio poliándrico, donde una misma mujer se casa con varios hermanos de una familia. Esta práctica, nacida de la necesidad de no dividir la herencia entre muchos hijos, genera un entorno donde la mujer está al centro de la estructura familiar. Aunque la motivación económica sea la dominante, no se puede negar que, en estos casos, el deseo de varios hombres gira en torno a una sola figura femenina, y ella, consciente de su rol, maneja ese equilibrio con una sabiduría ancestral. Otra práctica que desafía todos los esquemas convencionales es la de las ferias matrimoniales. En Bihar o en partes de Madhya Pradesh se organizan eventos donde mujeres se exhiben, literalmente, para ser elegidas como esposas. La escena es impactante. Filas de mujeres, vestidas con sus mejores trajes, sentadas mientras los hombres caminan frente a ellas, observándolas como si fueran estatuas sagradas. Aunque puede parecer denigrante desde una mirada moderna, muchas mujeres asisten voluntariamente, sabiendo que esa feria les da la oportunidad de elegir también. No es solo ser mirada, es mirar de vuelta. Y entre las miradas hay códigos secretos, señales, sonrisas apenas dibujadas. Porque en India, incluso el deseo más fuerte se dice con gestos mínimos. Y mientras todo eso ocurre en los pueblos, en las grandes ciudades, la revolución femenina adopta otras formas. En Bangalore, Delhi o Pune, muchas mujeres jóvenes están redefiniendo lo que significa ser deseada y desear. En las universidades, se forman círculos de lectura feminista que incluyen poesía erótica escrita por mujeres indias hace siglos. En cafeterías escondidas, se hablan de experiencias íntimas, de relaciones poliamorosas, de sexo sin matrimonio. En las calles, algunas mujeres deciden no usar sari ni velo y otras lo llevan con orgullo, resignificándolo como un símbolo de fuerza. Lo importante es que ahora el cuerpo se habita con conciencia, con placer, con poder. En aplicaciones de citas como Tinder o Bumble, las mujeres indias tienen un comportamiento muy particular. No siempre muestran su rostro, prefieren dejar pistas, una frase sugerente, un libro, un paisaje. Pero cuando alguien logra conectar, las conversaciones se vuelven intensas, profundas, eróticas. Porque en India, hasta el flirteo digital tiene un sabor antiguo, casi místico, como si cada palabra escrita llevara el peso de 1000 años de deseo contenido. Y en medio de todo eso, surgen figuras femeninas que rompen todos los moldes.
diseñadoras que crean ropa inspirada en diosas guerreras, actrices que interpretan papeles de prostitutas sabias, influencers que hablan de menstruación y placer sin censura. Algunas reciben amenazas, otras son idolatradas. Todas, sin excepción, están reconfigurando el lugar del cuerpo femenino en el imaginario indio. Pero no todo es celebración. El deseo femenino en India todavía paga un precio alto. La violencia contra las mujeres sigue siendo una herida abierta. El acoso callejero, los matrimonios forzados, los feminicidios por dote, todo eso convive con la seducción, la belleza, el juego, porque India es eso, contradicción pura, donde una mujer puede ser venerada como Lakshmi en el altar de su casa y maltratada por su esposo horas después, donde se baila en honor a Shiva mientras se esconde el amor secreto en una carta que jamás se enviará. Aún así, el deseo femenino en India es terco. Insiste, persiste, florece, ya no pide permiso. Lo expresa con un poema, con una danza, con una fotografía oculta en el perfil privado de Instagram. Lo expresa en la forma en que una joven camina sola por un bazar atestado de hombres, en la forma en que dice no con una sonrisa o sí sin abrir la boca. Así, en medio del ruido infernal, del tráfico imposible, de los templos llenos de incienso, del sudor, del polvo, de los dioses observando desde las alturas, la mujer india se mueve como un secreto, imparable, indecible y profundamente deseable. En el corazón de India, donde las reglas parecen inquebrantables y las estructuras sociales parecen talladas en piedra, surgen figuras que rompen el molde con una fuerza silenciosa pero implacable. Mujeres que no pidieron permiso, que eligieron vivir a su manera, en un país que les decía constantemente cómo debían ser. Y lo más poderoso de todo, muchas de ellas lo hicieron a través del cuerpo, el arte o el amor. Este capítulo está dedicado a ellas, a las heroínas del deseo, a las que transformaron el estigma en poder. Comencemos con Madhumita, una bailarina del estado de Odisha. Nació en un pueblo pequeño donde las niñas eran casadas antes de los 16 y donde el cuerpo femenino debía esconderse bajo capas de tela y silencio. Pero Madhumita era distinta. Desde niña imitaba los movimientos de las bailarinas de Odissi, una danza clásica sensual, donde cada curva del cuerpo se convierte en un poema. A escondidas, observaba a las devadasis antiguas en grabados y templos, imaginando que algún día ella también sería adorada no por lo que callaba, sino por lo que mostraba con su arte. Contra todo pronóstico, se mudó a Bhubaneswar, la capital del estado, y allí comenzó a estudiar danza de forma profesional. En cada presentación, su cuerpo hablaba. Con cada movimiento de cadera, con cada giro de muñeca, relataba historias de amor, deseo, entrega y furia femenina. Algunos la acusaron de indecente, otros de impura. Pero ella siguió bailando, y su danza sensual y poderosa comenzó a llenar salas enteras. Su fama creció tanto que fue invitada a presentar su arte en festivales internacionales, en París, en Nueva York, en Dubái. El público se rendía ante su interpretación de Radha, la amante de Krishna, cuyo deseo era tan fuerte que hacía temblar al dios mismo. Madhumita demostró que una mujer india podía dominar un escenario sin perder ni un gramo de dignidad, que el deseo también podía ser arte. Luego está Ritika, una escritora de Mumbai que decidió hablar de sexo en un país donde incluso pronunciar la palabra placer en femenino podía costarte el respeto de toda tu familia. Publicó un blog titulado Mi cuerpo, mi templo, donde narraba sus experiencias sexuales sin culpa ni vergüenza. No se trataba de pornografía. Era una confesión íntima, poética, profundamente honesta. Hablaba del primer orgasmo, del miedo a ser juzgada, del amor no correspondido, del placer solitario. Y lo hacía con una prosa tan elegante que incluso los más conservadores terminaban leyéndola, aunque fuera en secreto. A las pocas semanas, el blog explotó. Miles de mujeres comenzaron a escribirle, algunas para insultarla, pero la mayoría para agradecerle.
Ritika se convirtió en una referencia para toda una generación de jóvenes que no encontraban palabras para nombrar lo que sentían. Abrió talleres de escritura erótica, moderó foros privados para mujeres que querían explorar su deseo y escribió un libro que se convirtió en bestseller. No se desnudó físicamente nunca, pero con sus palabras logró lo que pocas habían logrado: que el cuerpo femenino dejara de ser tabú y comenzara a ser texto sagrado. En otra esquina del país, en el estado de Kerala, vive Shanaya, una activista trans que decidió hacer de su transición una obra pública. En India, las personas trans han sido históricamente parte de la cultura, los hijras, pero también han sufrido una brutal marginación. Shanaya no quería vivir en los márgenes, quería brillar, así que se convirtió en modelo. Desfiló en pasarelas, posó para revistas de moda y lo hizo siempre desde una mirada profundamente femenina, desafiante, seductora. Su cuerpo no era perfecto según los cánones tradicionales, pero su presencia era magnética. En una entrevista dijo: «Nací en un país que venera a las diosas, pero castiga a las mujeres que se sienten diosas. Yo soy ambas cosas, y nadie me lo puede quitar». Shanaya también creó una fundación para ayudar a otras mujeres trans a acceder a tratamientos médicos, vivienda y oportunidades laborales. Organiza desfiles inclusivos, eventos artísticos y seminarios de sexualidad sagrada. Convirtió su cuerpo en bandera y su deseo en revolución. Hoy es una de las mujeres más influyentes de la India moderna. Y todo empezó con una pregunta: ¿por qué no puedo ser deseada también? No podemos olvidar a Mira, una profesora universitaria que dejó a su esposo tras 20 años de matrimonio arreglado. Su historia no fue de escándalo, sino de dignidad. Durante años vivió una vida que parecía perfecta: un esposo ingeniero, 2 hijos, casa propia. Pero Mira sentía que no estaba viva. Su esposo jamás la tocó con ternura. Nunca la miró con deseo. Ella, a cambio, le ofrecía obediencia. Hasta que un día conoció a otro profesor en una conferencia sobre literatura. Comenzaron a hablar de poesía, luego de filosofía. Y sin darse cuenta, Mira volvió a sentir, a desear, a imaginar un futuro diferente. Lo arriesgó todo: su matrimonio, su estatus, su reputación. Se mudó sola a otra ciudad y comenzó una nueva vida a los 47 años. No se convirtió en celebridad, no escribió libros, pero fue libre. Y con su historia inspiró a decenas de mujeres de su comunidad a pensar, por primera vez, en lo que realmente querían. Porque el deseo también puede ser una chispa que enciende la rebeldía más poderosa, la de elegir cómo vivir. Y están también las mujeres anónimas, las que nadie entrevista, las que no aparecen en televisión, pero que viven cada día como un acto de resistencia sensual, como Anjali, la vendedora de flores en Chennai que cada viernes se perfuma antes de ir al mercado, no porque espere enamorar a nadie, sino porque quiere oler bien para ella misma, o Fátima en Hyderabad, que aprendió a manejar una moto para recorrer sola los caminos del estado y vender sus productos sin depender de nadie, con su velo bien ajustado, pero con una sonrisa que deja sin aliento a cualquiera que se cruce en su camino. India está llena de estas historias, mujeres que usan su cuerpo para bailar, escribir, sanar, liderar, mujeres que convierten su deseo en motor, que saben que ser deseada es hermoso, pero desear es aún más poderoso. Y esa es la revolución que está ocurriendo sin titulares, en los pasillos de los trenes atestados, en los baños de los cines, en las redes sociales privadas, en las habitaciones oscuras donde una mujer por fin se mira al espejo y no se pide perdón por querer. Porque en India el deseo femenino ha sido reprimido durante siglos, pero jamás ha desaparecido. Ha vivido en las canciones, en los mitos, en los templos, y ahora vive en las mujeres que, sin hacer ruido, están cambiando el país. Con cada paso que dan, con cada palabra que escriben,
Con cada elección que hacen, están demostrando que lo prohibido puede ser también lo sagrado. Y quizás esa sea la verdadera locura de India, que entre su ruido insoportable, su pobreza extrema, su caos sin fin, su tradición aplastante, haya surgido algo tan hermoso, tan potente, tan inesperado, una mujer que se pertenece, que se desea, que se ama. Las ciudades de India son un espectáculo imposible de ignorar. Caos vehicular, claxon eterno, aromas que se mezclan entre curry y humedad, miradas que se cruzan sin decir nada, y un sol que parece más cercano que en cualquier otro lugar del mundo. Pero más allá del caos evidente, existe un fenómeno que se agita en silencio, entre las luces de neón y los laberintos de cemento. El despertar de las mujeres. No el despertar que buscan las religiones, ni el que predican los discursos motivacionales. Es un despertar sensual, íntimo, cerebral y físico al mismo tiempo. Es el deseo tomando forma. Es el poder redefinido. Y está ocurriendo ahora en cada rincón de la India urbana. Ciudades como Mumbai, Bangalore, Delhi y Kolkata se han convertido en los nuevos escenarios de esta revolución silenciosa. Aquí, las mujeres trabajan, estudian, viven solas, aman a quien quieren y, sobre todo, comienzan a reclamar el derecho a desear. No se trata únicamente de sexo, se trata de autonomía, de expresión, de identidad, porque en un país donde por siglos se les enseñó a ocultar, ahora algunas se atreven a mostrar. En los bares de Bandra, en los cafés artísticos de Koramangala, en los clubes de literatura de House Khas o los salones de yoga en Pondicherry, se habla sin tapujos de placer, de libertad, de cuerpo. Un nuevo tipo de mujer india está emergiendo, una que no reniega de su tradición, pero tampoco se somete a ella, que puede usar sari o jeans rasgados, hablar en hindi o en inglés perfecto, rezar a Lakshmi y bailar al ritmo de reggaetón la misma noche. Son mujeres camaleónicas, pero no porque se adapten a lo que otros quieren, sino porque se apropian del escenario completo. Tomemos a Ishita, por ejemplo, una influencer que saltó a la fama no por escándalos ni por polémicas, sino por subir videos bailando con movimientos sensuales dentro de un templo abandonado. Su danza, una mezcla de clásico Bharatanatyam con sensualidad moderna, fue criticada por muchos como sacrílega. Pero detrás de cada uno de sus movimientos, Ishita no buscaba provocación, sino reconciliación, entre lo sagrado y lo corporal, entre lo ancestral y lo moderno. Sus seguidores la adoraban, y sin pretenderlo, Ishita se convirtió en una musa de esta nueva generación, sensual, valiente y espiritual. En los centros de coworking de Pune o Hyderabad, muchas mujeres llevan una doble vida. Son programadoras, diseñadoras, analistas de datos, pero también son poetas ocultas, dibujantes nocturnas, amantes furtivas. La jornada laboral termina con una copa de vino y una conversación íntima con una amiga sobre una cita secreta, una aplicación de encuentros o una experiencia que no se puede contar en casa. En estos nuevos espacios, la sororidad tiene un tinte erótico. Se comparten consejos sobre protección, sobre consentir, sobre explorarse. Porque ahora el deseo también se educa. En las librerías alternativas de Chennai o Jaipur, los estantes empiezan a llenarse con nombres de autoras que, hace 20 años, hubieran sido silenciadas. Escritoras que narran relaciones lésbicas en aldeas remotas, mujeres que descubren su cuerpo en la adultez, divorciadas que reinventan el amor después de los 50. Ya no se necesita esconder estos libros en una bolsa marrón. Se leen en el metro, en el parque, en cafeterías, y al hacerlo, muchas mujeres se ven reflejadas por primera vez. Las redes sociales también han sido un campo de batalla. En Instagram, mujeres indias suben fotos mostrando sus estrías, sus pechos sin sostén, sus caras sin filtro. No lo hacen para complacer, sino para reclamar su espacio, para decir, este es mi cuerpo y también es bello. En Twitter se debaten temas como el aborto, el poliamor
la masturbación femenina, el consentimiento. En TikTok, las coreografías sensuales al ritmo de canciones tradicionales se han vuelto virales, mezclando la nostalgia con la provocación. Pero en medio de todo ese progreso, India sigue siendo India. Las contradicciones no desaparecen. Coexisten. Una mujer puede ser CEO de una empresa y, aún así, ser forzada a casarse por decisión de sus padres. Puede llevar falda corta en su oficina internacional y tener que cambiarse a un salwar kameez para volver a su pueblo natal. Puede usar una app de citas y ser vigilada por sus vecinos, porque el cambio está en marcha, pero aún está lejos de completarse. Y aún así, lo más fascinante de la mujer india actual no es su capacidad de romper reglas, sino su forma de bailar entre ellas. No buscan copiar modelos occidentales, no quieren dejar de ser indias. Lo que desean es redefinir qué significa ser una mujer india, y en ese proceso se apoyan unas a otras. Se escriben, se escuchan, se abrazan, se enseñan a amar sus cuerpos. Y sí, también se desean, a veces entre ellas, a veces en secreto, pero siempre con una fuerza que asusta y fascina al mismo tiempo. En las universidades algunas profesoras dan clases sobre erotismo en la literatura sánscrita. En festivales de cine independiente, cortometrajes muestran historias de amor entre mujeres en aldeas musulmanas o entre dos viudas en un templo hindú. En las discotecas ocultas de Goa se celebran fiestas temáticas inspiradas en el Kama Sutra, no como cliché turístico, sino como recuperación de un conocimiento perdido. Porque India no siempre fue así de conservadora. Antes de la colonización británica, el erotismo era parte del arte, de la religión, de la vida cotidiana. Los templos de Khajuraho, con sus esculturas explícitas, son prueba de una civilización que no temía al deseo. Lo veneraba, lo esculpía en piedra, lo cantaba en versos. Y hoy, muchas mujeres buscan regresar a ese pasado, no para quedarse en él, sino para llevarlo hacia adelante. Lo más emocionante es que esta revolución no tiene líderes únicos ni manifiestos grandilocuentes. Es una revolución de susurros, de decisiones cotidianas, de pequeñas transgresiones que, sumadas, están transformando el país. Es una mujer que se masturba por primera vez sin culpa. Es una madre que le habla a su hija sobre placer. Es una adolescente que dice no y es escuchada. Es una abuela que se atreve a amar otra vez. India, el país más superpoblado y caótico del mundo, también es el país donde más diosas existen. Y quizás, en esa contradicción se encuentra su mayor verdad, que el cuerpo femenino, tan reprimido durante siglos, hoy camina, canta, baila, grita y goza. Ya no pide permiso, ya no se esconde, ya no solo inspira poemas antiguos, ahora escribe los suyos, en la piel, en la mirada, en la noche, y lo hace con el poder imparable del deseo. Porque al final, la locura más hermosa de India no está en su ruido ni en su desorden, sino en sus mujeres, que desean, que eligen, que sueñan, y que poco a poco están enseñándole al mundo lo que significa amar sin miedo.